Así veo las cosas. Comenzamos con una noticia importantísima. Es quizás la mayor derrota en la presidencia de Donald Trump. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que es ilegal la imposición de tarifas o aranceles y el presidente Trump está totalmente furioso. No solo está furioso, sino que está contradiciendo a la Corte Suprema de Justicia e insiste en que ahora va a imponer 10% más de tarifas o aranceles en todo el mundo. Esto iría, por supuesto, en contra de la Corte Suprema de Justicia y pudiera crear una crisis constitucional. Es decir, la Corte Suprema, quien es la máxima autoridad legal en el país, pudiera decir una cosa, es decir, que las tarifas son ilegales, y el presidente seguir adelante y decir otra cosa totalmente distinta. Esto nunca se había vivido en el país. Y no solo eso, sino el lenguaje que está utilizando el presidente Donald Trump para referirse a los miembros de la Corte Suprema. Les ha llamado perritos falderos, ha dicho que son tontos y que está totalmente avergonzado de algunos de ellos. Estas son las palabras del presidente Donald Trump, que está generando un nuevo conflicto en el país, y esto fue lo que dijo. They also are a, frankly, disgrace to our nation, those justices. They're an automatic no matter how good a case you have, it's a no. But you can't knock their loyalty. It's one thing you can do with some of our people. Others think they're being politically correct, which has happened before far too often with certain members of this court, and it's happened so often with this court. What a shame. Having to do with voting in particular, when in fact they're just being fools and lapdogs for the rhinos and the radical left Democrats, and not that this should have anything at all to do with it. They're very unpatriotic and disloyal to our Constitution. Vamos a tratar de entender exactamente a qué es a lo que se refiere el presidente Donald Trump. Donald Trump creía equivocadamente de que tenía la autoridad para imponer aranceles o tarifas a otros países. Y como nos hemos dado cuenta, hay decenas de países en todo el planeta que tienen que pagar un impuesto extra o tarifas para enviar sus artículos hacia los Estados Unidos. Pero resulta que la Corte Suprema de Justicia, que tiene una mayoría conservadora, se reunieron los 9 miembros y decidieron que eso no era cierto, de que no había ningún precedente y que no es el presidente quien puede imponer las tarifas, sino que es el Congreso de los Estados Unidos. Esto es lo que dijo la Corte Suprema. Resulta revelador que en medio siglo de existencia de estos poderes económicos de emergencia, o la YEPA, como dice la Corte Suprema, ningún presidente haya invocado la ley para imponer aranceles, y mucho menos aranceles de esta magnitud y alcance. Esa falta de precedente histórico, junto con la amplitud de autoridad que ahora reclama el presidente, sugiere que los aranceles se extienden más allá del alcance legítimo del presidente, y está firmado por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. La frase aquí importante es la siguiente, que la autoridad que requería el presidente sugiere que los aranceles se extienden más allá del alcance legítimo del presidente. En otras palabras, el presidente no puede imponer aranceles. El conflicto es durísimo porque la Corte Suprema está diciendo que el presidente no puede imponer aranceles, y el presidente, resentido, enojado, molesto, no solo no reconoce la orden de la Corte, sino que dice que va a imponer de otras maneras, ya veremos cómo, pero que va a imponer de otras maneras nuevos aranceles del 10% en todo el planeta. El enojo del presidente es patente, y esto fue lo que dijo. But now I'm going to go in a different direction, probably the direction that I should have gone the first time, but I read the language. I'm very good at reading language, and it read our way 100%, but now I'll go the way I could have gone originally, which is even stronger than our original choice. Therefore, effective immediately, all national security tariffs under Section 232 and existing Section 301 tariffs, they're existing, they're there, remain in place, fully in place, and in full force and effect. Today, I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. And we're also initiating several Section 301 and other investigations to protect our country from unfair trading practices of other countries and companies.
Vamos a ver en qué termina este conflicto entre la Corte Suprema de Justicia y el presidente Donald Trump. Ciertamente, él se siente desafiado y él creía tener el control de la Corte Suprema de Justicia, por lo menos de la mayoría de los 6 miembros conservadores. Lo interesante es que el presidente Donald Trump nomina a 3 de esos 9 jueces y él creía que dentro de la Corte tenía poder. Ahora los jueces han demostrado su independencia en uno de los momentos más difíciles de la presidencia de Donald Trump. Quiero mostrarles la casa de un ex príncipe que vive como rey o como emperador. Esa es la casa donde vivía el ex príncipe Andrew de Inglaterra, o Andrés de Inglaterra. Y eso que es ex príncipe. ¿Por qué le quitaron el título? Bueno, le quitaron el título porque estaba involucrado con Jeffrey Epstein, un financista, pedófilo, a quien encontraron muerto en la cárcel. Resulta que en Inglaterra sí están haciendo algo al respecto. Hace 24 horas aproximadamente fue liberado el príncipe Andrew después de haber sido detenido por mala conducta mientras tenía funciones públicas dentro de Inglaterra. ¿Y a qué se refieren con esta mala conducta? Se refieren precisamente por haber estado involucrado en esta red de tráfico sexual. Hay unas fotografías en el caso de Jeffrey Epstein en donde aparece el príncipe Andrew sobre una mujer, suponemos joven, aunque no hay ninguna explicación de dónde viene esa fotografía. Aquí lo interesante de todo es que en Inglaterra sí están haciendo algo al respecto. En Inglaterra no les importa que alguien haya sido parte de la realeza y lo están deteniendo y acusando. ¿Y qué está pasando aquí en los Estados Unidos? No está pasando absolutamente nada. Por supuesto, le preguntaron al presidente Donald Trump en el avión presidencial qué pensaba sobre el príncipe Andrew. Y fíjense lo que vamos a ver. Primero dice que es una pena lo que pasó con Andrew y que eso definitivamente es una muy mala imagen para la casa, para la realeza en Inglaterra. Pero lo interesante es que, como siempre pasa, todo tiene que ver con Donald Trump. Y entonces le preguntan sobre Andrew y termina hablando sobre él. Aquí Trump. Well, you know, I'm the expert in a way because I've been totally exonerated. It's very nice. I can actually speak about it very nicely. I think it's a shame. I think it's very sad. I think it's so bad for the royal family. It's a very, very sad. To me, it's a very sad thing. When I see that, it's a very sad thing. To see it and to see what's going on with his brother, who's obviously coming to our country very soon, and he's a fantastic man, the king. So I think it's a very sad thing. It's really interesting because nobody used to speak about Epstein when he was alive, but now they speak. But I'm the one that can talk about it because I've been totally exonerated. I did nothing. In fact, the opposite. He was against me. He was fighting me in the election, which I just found out through the last 3 million pages of documents. Aquí necesitamos un poco la ayuda de los psicólogos, pero es muy interesante porque están hablando del caso de Jeffrey Epstein. Muy bien. Le preguntan sobre el príncipe Andrew que ha sido detenido y Donald Trump acaba hablando de él una vez más. Así que esto va a continuar. Este es un tema que no va a desaparecer hasta que en los Estados Unidos realmente encontremos a personas en la cárcel por su participación en esta red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Peleados una vez más Donald Trump con el expresidente Barack Obama. Esta es una pelea que viene desde el 2011. En el 2011, Donald Trump ya tenía la idea de que Barack Obama, es una falsedad total, no había nacido en los Estados Unidos, sino que había nacido en un país africano. Y la pelea con ellos ha ido creciendo constantemente. Luego hubo una presentación frente a la prensa en la que Barack Obama, era parte de una ceremonia con periodistas, Barack Obama se burla de Donald Trump, es decir, no se quieren, no hay cariño entre los dos. Y ahora la última pelea tiene que ver con los ovnis, los objetos voladores no identificados. ¿Tú crees en los ovnis? No quiero decir nada, pero si en nuestro universo hay trillones de estrellas y luego hay trillones de universos, imagínate las posibilidades de que un pequeñito planeta de pronto tenga vida como la de nosotros. Estos son supuestamente imágenes de ovnis, pero la controversia tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con las últimas declaraciones que hizo el expresidente Barack Obama. Le preguntan a Barack Obama si él cree que existen los extraterrestres.
y si existen los extraterrestres, por supuesto la existencia de los ovnis se justificaría. Y él dijo que él no los había visto y que no se encontraban en el Área 51, que este es un área secreta en el desierto de Nuevo México. Pero por ahí comienza la controversia. Vamos a escuchar las palabras del expresidente Barack Obama y para tratar de corroborar si efectivamente él dijo que los extraterrestres sí existían. They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51. Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the President of the United States. Es que no me queda muy claro si efectivamente Barack Obama ahí está diciendo que existen los extraterrestres, pero que él no los había visto. No me queda muy claro. El caso es que, por supuesto, se ha generado toda una tormenta virtual sobre las declaraciones, sobre lo que dijo o no dijo el expresidente Barack Obama. A mí no me queda claro que él dice que los extraterrestres existen. Pero claro, la pelea ahora con el presidente Donald Trump es porque Donald Trump dice que al hacer esas declaraciones Barack Obama estaba violando la confidencialidad que deben tener los expresidentes sobre ciertos temas. Y Donald Trump, que habla de absolutamente todo, ahora de pronto no quiere hablar de los extraterrestres. Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. You know? So aliens are real. Well, I don't know if they're real or not. I can tell you, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. What was He it made classified? a big mistake. He took it out of classified information. No, I don't have an opinion on it. I never talk about it. A lot of people do. A lot of people believe it. Dice Donald Trump que información clasificada, que eso es lo que hizo el expresidente Barack Obama al dar a conocer esta información. En fin, esta es una pelea que va a continuar. Comenzó con el acta de nacimiento de Barack Obama y ahora están hablando hasta de ovnis. Vamos a saltar rápidamente a Venezuela. Finalmente se ha aprobado la ley de amnistía. Esto es importantísimo. Ayer 19 de febrero fue autorizada y lo interesante, vamos a ver a Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea en Venezuela, anunciar la aprobación, pero varias cosas. Primero, si están aprobando la liberación de prisioneros políticos, ¿por qué antes negaron la existencia de los prisioneros políticos? ¿Y por qué se esperaron hasta el 2026 para hacerlo, cuando podrían haberlo hecho tras la muerte de Hugo Chávez en el 2013, por ejemplo? O poco después. ¿Por qué no lo hicieron entonces? ¿Y cómo es posible que la gente en la dictadura venezolana en estos momentos sea tan hipócrita al decir que están liberando a los prisioneros políticos cuando antes ni siquiera los reconocieron? Aquí van a escuchar a Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea de Venezuela. La segunda discusión del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática presentada ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad. En consecuencia, se sanciona la ley de amnistía para la convivencia democrática. Y se remite a la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcieloína Rodríguez Gómez, a los fines de su promulgación, de acuerdo a lo establecido y consagrado en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias de nuevo, diputadas y diputados. Procedo a firmar la misiva siguiente. Ciudadana Delcieloína Rodríguez Gómez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Apreciada presidenta, recibo un cordial saludo. Tengo a bien dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la ley de amnistía para la convivencia democrática, sancionada en sesión ordinaria del día jueves 19 de febrero del presente año, de conformidad con lo consagrado en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reiterando mis sentimientos de alta estima, consideración. Un abrazo y un beso. Atentamente, diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Es una hipocresía gigantesca el que Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, a cargo de la dictadura venezolana en estos momentos, estén hablando de la liberación de prisioneros políticos, y qué bueno que lo están haciendo y no lo hicieron años antes. Juan Pablo Guanipa, exgobernador del estado Zulia, reaccionó de esta manera.
quiero anunciarles que gracias a Dios me encuentro en libertad plena. Reitero mi disposición de promover la reconciliación siempre que parta desde la verdad, con la verdad por delante y el reconocimiento de la voluntad de cambio de los venezolanos. Cada minuto detrás de una celda es un minuto de injusticia para los presos políticos y sus familias. Exijo la libertad para todos y el regreso de todos los exiliados. ¡Que viva Venezuela libre! Lo que pasa es que cientos de prisioneros han sido liberados, pero cientos se quedan todavía en la cárcel. Foro Penal hace unas semanas contaba más de 800 presos políticos. Hay cientos que todavía se encuentran en las cárceles. Yo espero que muy pronto, durante la próxima semana, lo vamos a estar anunciando aquí en Así Ven las Cosas, vayan liberando a todos los prisioneros políticos que quedan en Venezuela. Termino con el caso de Annie López. No sé si te acuerdas de Annie López. Es una estudiante en Boston que durante Thanksgiving quería darle la sorpresa a sus padres de viajar a Texas y sorprenderlos ahí, pasar con ellos Thanksgiving. Resulta que Annie llega al aeropuerto en Boston, presenta su identificación, la detienen, la llevan a un cuartito, todo el mundo le tenemos miedo a ese famoso cuartito, y de pronto la detienen, pasa unos días en un centro de detención y la deportan a Honduras. Es una situación realmente terrible. Entonces, Annie lo que decía, yo estoy legalmente en los Estados Unidos, tengo el derecho de quedarme en los Estados Unidos y de ir a ver a mis padres. Y un juez en el distrito de Massachusetts, un juez federal, le ha dado la razón y le ha dicho a las autoridades competentes, en este caso las autoridades migratorias del gobierno del presidente Donald Trump, que tienen que regresar a Annie López desde Honduras hacia los Estados Unidos. Y luego el juez tiene una frase que me gusta, dice que la sabiduría aconseja que puede realizarse una redención cuando reconocemos que cometimos errores. Lo que está diciendo este juez es que el gobierno de los Estados Unidos cometió un gravísimo error al haber deportado a Annie López a Honduras y que ahora la tienen que regresar. El gobierno de los Estados Unidos no quiere, el gobierno del presidente Donald Trump no quiere, pero el juez está dando la orden. Tienen que regresar a Annie López hacia los Estados Unidos para que pueda estar con su padre. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con ella, nosotros aquí en los Estados Unidos, ella en Honduras, y nos dijo esto. Ya queremos que se acabe, se puede decir en palabras, que todo esto que nosotros estamos pasando, y no nomás nosotros, sino que también otras personas de la misma comunidad mía, que se acabe todo esto. Y lo único que hacemos es pedirle a Dios. Annie, esperamos verte muy pronto aquí en los Estados Unidos. Y ahora sí nos vamos con la entrevista con Elliot Rodríguez. Te recuerdo un poco, Elliot Rodríguez es un gran periodista con una gran credibilidad que a los 69 años creíamos que se iba a retirar. Pues resulta que Elliot quizás no se retire, quizás quiere el puesto de María Elvira Salazar en la Florida, y entonces hay una gran pelea entre dos ex periodistas, Elliot Rodríguez y María Elvira Salazar. La entrevista con él ahora mismo. Así ven las cosas. Hay periodistas que la gente recuerda y que recuerda por muchísimos años. Este es el caso de Elliot Rodríguez, quien trabajó 48 años como periodista, 11 en el canal ABC de Miami, 25 en el canal de CBS. Y muchos creían, a mí me tocó verlo cuando hizo el anuncio de que se retiraba como periodista. Yo a los periodistas que dicen que se retiran no les creo, porque no sabemos retirarnos. Siempre queremos hacer algo más. Y de pronto Elliot, cuando yo creía que iba a pasar el resto de su vida jugando tenis, no sé si juega golf, o atendiendo a sus hijas, o haciendo cualquier otra cosa, me entero de que está considerando una carrera política, y lo menos que se nos ocurrió fue Elliot de político. Es un hombre al que la gente le cree, pero ¿qué va a hacer ahora? Elliot está aquí con nosotros en el podcast. Bienvenido, Elliot. Gracias, Jorge. Primero que nada, te agradezco la invitación. Claro, es que nos conocemos hace décadas, Mucho tiempo. ¿no? Y siempre como periodistas. Sí. Me tocó mucho el momento en el que decides anunciar en CBS, en el Canal 4 de Miami, que te retirabas, porque tú y yo tenemos más o menos la misma edad, y yo creo que los periodistas no sabemos retirarnos, ¿no? Bueno, creo que estoy probando que lo que tú tienes que decir es verdad, porque Claro. yo pensé retirarme y pasar más tiempo con mis hijas, Sí. y ahora tengo 6 nietas. Felicidades. Gracias, nietos y nietas, y quería estar más tiempo con ella porque la carrera que tú y yo teníamos nos robaba el tiempo. Es cierto. Entonces yo pensé, me voy a retirar, voy a estar tiempo con
mis hijas y mis nietos. Me retiré en diciembre y sí, precisamente pasé las Navidades con mis hijas y mis nietos, en enero también. Pero después me llegó una llamada de un amigo mío por muchos años, Mike Fernández, Sí. Que es una persona muy involucrada en lo que está pasando en el sur de la Florida. Él fue el responsable de estos espectaculares o billboards Sí. o vallas, como dicen los cubanos. Sí, ¿no? él tenía una campaña para defender los derechos de los inmigrantes. Y él me preguntó si yo me quise unir a esa campaña. Yo le dije, Mike, absolutamente sí, porque mis padres eran inmigrantes que llegaron a este país trabajando De Cuba. y vinieron de Cuba y yo le dije, Mike, absolutamente sí, lo voy a hacer. Pero tú sabes que algunas veces la gente no está satisfecha y quieren más. Entonces Mike y otros me dijeron, oye, esto te fue bien con el spot que hicimos por televisión. ¿Qué te parece lanzarte para la política contra María Elvira Salazar en el Distrito 27, que es donde yo vivo? Como congresista. Como congresista, algo que jamás yo pensé. No era algo que yo pensé cuando me retiré como periodista. Y se lo dije a Mike, se lo dije a los otros que son consultores, demócratas. Yo soy un demócrata toda la vida, pero nunca he anunciado mi... Es que yo no sabía que eras, Elliot, que era la maravilla contigo como periodista. Yo no sabía si eras demócrata o republicano, dabas las noticias, te concentrabas con la vieja usanza de Walter Cronkite, de Claro. Dan Rather, de Peter Jennings, Tom Brokaw, ¿no? De decir solo las noticias y ya, ¿no? ¿Cuántos años te conozco a ti? Nos conocemos Son como 30 y pico de más años. o Y menos. nunca te he preguntado a ti tu afiliación, Claro, pero yo tu no sabía, registración. yo no sabía si era republicano o demócrata. No, y así debe ser, ¿no? Entonces, yo nunca lo anuncié. Ahora que me están hablando de eso, bueno, siempre he sido demócrata. Mi papá era un cubano-americano demócrata también. Entonces, le dije, bueno, entonces ellos me dijeron, mira, tú estás en una posición única para ganar esta contienda porque eres cubano-americano, trabajaste en los medios, eres una persona que la gente confía en lo que tú dices, no dices mentira, y es verdad, no soy mentiroso, y este año pensamos que los demócratas van a ganar escaños y pensamos que tú puedes ganar en este escaño. Le dije, mira, yo no quiero eso. Pero me siguieron preguntando. Y Jorge, yo me puse a pensar las cosas que están pasando en este país, primero que nada contra los inmigrantes, lo que hemos visto en Minneapolis, en Chicago, en Los Ángeles, los abusos, eso, para mí me duele en el corazón, porque yo estoy pensando, cuando yo nací en Nueva York, mis padres vinieron antes de la Revolución Cubana. Yo nací en Nueva York en el año 1956, y en ese entonces... 3 años antes de En ese entrar a casa. entonces, mi mamá no había finalizado sus documentos, había acabado de llegar de Cuba. Mis padres se conocieron en Nueva York. Mi papá vino en los años 40, ya estaba 10 años en Nueva York cuando conoció a mi mamá. Ella vino en el año 56 de Cuba para trabajar en una factoría en Nueva York, pensando que iba a regresar a su país. Mi papá vino y se enamoró de este país y quería quedarse. Entonces, yo siempre digo que cada inmigrante tiene una historia única, que no es como Yo no sabía ningún esa otro. historia, claro. Entonces, en ese entonces, cuando yo nací en el año 56, que yo siempre digo, si escribo un libro, se va a llamar The Anchor Baby a Anchor Man. Porque en ese Claro. entonces, mi mamá que quería volver a Cuba. Sí. Y mi papá no. Entonces, como yo digo, cada caso de inmigrante es diferente. Si en ese entonces habían parado a mi mamá estos tipos de ICE, quizás lo hubieran regresado a Cuba, dejándome con mi padre. Entonces yo pensé de esas cosas, y lo otro que estoy viendo que está pasando en este país, pienso que no es hora para quedarse callado. Si tienes una voz y puedes lanzar esa voz y hacer una diferencia, hazlo. Y por esa razón lo estoy considerando. Y entonces, ¿qué es lo que no te gusta de lo que está ocurriendo en Miami? Yo llevo más de 30 años viviendo aquí y estoy totalmente sorprendido, Elliot, de cómo inmigrantes cubanos, Sí. refugiados cubanos, venezolanos, centroamericanos, de pronto están siendo deportados
a las dictaduras. Jamás pensé en saber de un cubano que fuera deportado a una dictadura de nuevo. Y ahora está ocurriendo. ¿Cuál sería qué es lo que tú ves? Yo lo que veo es abuso y yo lo que veo es una campaña de crueldad contra inmigrantes por el gobierno federal y aquí en la Florida el gobierno estatal. Esta cárcel que tienen en los Everglades, que le llaman la cárcel de los Caimanes, el Alligator Alcatraz, es simplemente para ser cruel. Y tú me preguntas qué es lo que me molesta a mí. Me molesta la crueldad, me molesta el racismo, me molesta las mentiras, me molesta que no estamos respetando nuestras leyes, nuestra constitución. Sí, personas que han cometido delitos, todos estamos de acuerdo que lo deben mandar para atrás, pero hay que darle una oportunidad a personas que vienen aquí honestamente para trabajar y para contribuir, que son la mayoría de los inmigrantes, deben tener la misma oportunidad que mis padres tuvieron. Como político, ¿qué harías distinto? A María Elvira Salazar, muchas cosas. Primero que nada, no diría una cosa y hacer otra. Ella dice que es defensora de los inmigrantes, pero no está pasando. Ella tiene un plan de ley que ella le llama dignidad. La ley de dignidad, que la saca cada vez que hay una elección, que la verdad yo no sé qué dignidad le da porque no le da un camino a la ciudadanía, a las personas que están en ese programa que ella está... Que ella está exponiendo. Las personas que llegan en la frontera, que le dan, ¿cómo es el 220A, no? Ellos no están incluidos en ese programa tampoco. Esto es un programa que ella saca cada vez que hay una elección para decir, yo estoy haciendo algo, pero en realidad no está haciendo nada. Ellos controlan la Casa Blanca, la Casa Baja, el Senado. ¿Por qué ese programa de ella no ha pasado nada? ¿Tú crees que los congresistas republicanos deberían criticar más al presidente Donald Trump por lo que está haciendo? Claro que sí, y se está viendo ahora. Yo he visto que Carlos Jiménez lo ha hecho, María Elvira de su manera lo ha hecho, pero no es suficiente, Jorge. Este es un distrito que tiene una población hispana muy grande. Yo diría que la mayoría de las personas ahí son hispanas. Y para nosotros nos debe doler ver este tipo de abuso. Y además, queremos una persona en Washington que se ocupe de lo que está pasando en el distrito. Las personas que han perdido seguro de salud, las personas que no pueden comprar una casa, las personas que no pueden comprar alquiler. En el caso mío, mis hijas, que ya están grandes y casadas, se han tenido que mudar de Miami porque no tienen dinero para comprar una casa aquí. Tengo 2 hijas que viven en Orlando porque el costo de vida un poquito mejor ahí, y ahora otra que se está mudando para North Carolina, donde yo no tengo ningún vínculo con North Carolina, pero él me dice, Dad, I can afford a house here. Puede comprar una casa ahí de 3, 4 cuartos que no se puede conseguir aquí. Pero entonces, yo hablando de Miami, yo he visto que cada vez llegan más millonarios y billonarios, cada vez más empresas. La ciudad sigue creciendo. Lo que tú me dices es que para los billonarios y las grandes compañías está bien, pero Miami se ha convertido en un lugar inaccesible para los más jóvenes. Well, date una vuelta por ahí por Brickell. Yo hace poco nos mudamos, yo viví muchos años en Coral Gables y te veía en esa área, sí. Pero mi esposa y yo nos mudamos para Brickell. Y entonces veo todos los condominios tan lindos que son, y tú ves la mayoría de ellos tan oscuros. Son personas que están comprando inversiones en Miami, no para vivir, no para contribuir, comprando inversiones aquí y apartamentos que la mayoría de la gente que trabaja aquí no tienen fondos para vivir en esos lugares. Necesitamos una persona en el Congreso que se ocupe del costo de la vida aquí, el costo de las rentas, que es lo que ha proponido María Elvira para ayudar a las personas que no pueden comprar casa, no pueden pagar alquiler, que perdieron su seguro médico porque ella votó en contra del a favor del Big Beautiful Bill, que le cortó esos beneficios a las personas. Y otra cosa, yo me acuerdo que vi a María Elvira en un mercado con una docena de huevos, hablando del precio de los huevos, y en una gasolinera hablando del precio de la gasolina, pero eso fue durante la presidencia de Joe Biden. Desde que Donald Trump está en el poder, creo que María Elvira no ha regresado ni al supermercado ni a la gasolinera. A María Elvira le hemos invitado aquí al programa y la invitaremos para que dé su punto de vista. Si
Si lográramos convencerla y a ti de venir a conversar, ¿los tres vendrían? Claro que sí. Yo conozco a María Elvira por muchos años. Yo y trabajé con ella mucho también, gusto. Tú claro. trabajaste con ella, la conocemos. Ella tuvo una carrera impresionante en los medios en español. La diferencia entre ella y yo es que ella fue comentarista. Yo siempre fui periodista, reportero. Like they say, just the facts, no dando opiniones. Y cuando me preguntaron involucrarme en este posible contienda, tuve que decirle mi partido político, yo siempre he sido demócrata. ¿Tú crees que Donald Trump, después de pedir el apoyo de los venezolanos y los cubanos, que ha traicionado a los cubanos y a los venezolanos? Absolutamente sí. Yo no veo que nada ha cambiado en Venezuela. Ahora todos estamos al Bueno, está tanto. Nicolás Maduro fuera. Bueno, además de eso, Delcy Rodríguez todavía sigue ahí, Diosdado Cabello todavía está ahí. Cuba, estamos muy enfocados a Cuba. Yo como cubano-americano estoy muy enfocado a Cuba. Ahora parece que los republicanos están adoptando algunas de las ideas de los demócratas porque ahora quieren tener negociación con el gobierno cubano. Se supone que Marco Rubio está hablando con el nieto de Raúl Castro, el cangrejo. Espero que el cangrejo se mueva más rápido que los cangrejos que tenemos aquí, porque necesitamos resolucionar eso. Pero, Jorge, a mí todavía me queda familia en Cuba. Tengo pocos. ¿Has podido regresar, Elliot, o no? Bueno, yo he regresado en el pasado. Yo he ido a Cuba como periodista. Sí. Y también fui 2 veces para visitar a mi familia. Mis tíos, mis tías, mis primos, y le doy gracias a Dios que tuve esa oportunidad para conocerlos, porque han pasado muchos años que ya muchos no están vivos. Entonces me alegro que pude ir al pueblo donde creció mi papá Regla, que es un municipio en La Habana. Así que yo he ido a Cuba. Me preocupa muchísimo lo que está en Cuba. Y si Marco Rubio y Donald Trump pueden sacar a Díaz-Canel, sacan a Raúl Castro, yo voy a estar en la calle 8 con mi cazuela celebrando. Voy a estar muy contento que saquen ese régimen de ahí. ¿Cómo vislumbras tú la salida de Díaz-Canel y del régimen cubano? ¿De la misma forma en que lo hicieron con Nicolás Maduro? Es decir, ¿tú apoyarías una intervención militar de Estados Unidos en Cuba? Yo no apoyaría una invasión de Cuba porque tenemos seres queridos. O sea, yo todavía tengo familia, sangre ahí. Si hacen algo como lo que hicieron con Nicolás Maduro, y es algo estratégico, y lo sacan de ahí, y como te digo, yo voy a celebrar eso, que saquen ese régimen. ¿Sí estarías de acuerdo en esta operación quirúrgica, digamos, para sacar a Díaz-Canel y a la cúpula? Sí, tú sabes, Jorge, porque han pasado muchos años en esta isla y el pueblo cubano ha sufrido mucho. Entonces, si lo pueden hacer de esta manera, yo siempre he estado a favor de buscar otra manera de hacerlo, pero si lo hacen de esta manera para al fin mejorar la situación para las personas que están en Cuba, que llevan tantos años sufriendo, estoy a favor. Ahora, tenemos que tener cuidado. Si pasa algo así en Cuba, los Estados Unidos tiene que saber que lo que los cubanos pudieran hacer es abrir la isla para que venga una migración masiva, como pasó en Mariel, que yo era un periodista cubriendo Mariel en el año 1980 aquí en Miami, y me acuerdo muy bien lo que pasó en esos años. He estado viendo cómo han bloqueado los suministros de petróleo de Venezuela a Cuba. Sí. Y han presionado al gobierno de Claudia Sheinbaum en México para que México tampoco envíe suministros de petróleo a Cuba. Pero he estado viendo imágenes de Cuba, están en una situación terrible. ¿Se vale ahogar a la isla que le afecte al pueblo y no a la dictadura? No, porque siempre lo que le afecta más es al pueblo, no a la dictadura. Y todas estas sanciones que los Estados Unidos ha tenido después de tantos años ha afectado al pueblo. Ha separado familias, como mi familia. Yo me crié pensando que era de una familia chiquita. Mi papá, mi mamá, yo y mi hermana. Pero no es verdad. Mi papá era uno de 6 hermanos en su pueblo, ahí en Regla, en Cuba. Él fue el primero que se fue. Entonces no llegué a vivir esa vida con tantos hermanos y primos y tías y tíos por la revolución. Mi papá se fue antes de la revolución, pero el negocio que la familia de él tenía se la confiscaron, nacionalizaron después de la revolución. Entonces, a mí me ha tocado
el sufrimiento de todos los cubanos aquí. Entonces, yo lo que pido, más que nada, me encantaría sacar ese régimen de ahí y empezar de nuevo. Y todos trabajar juntos para reconstruir a Cuba. Me encantaría ver eso, ese día. Déjame finalmente regresar con el tema de tu candidatura. Sí. ¿Cuándo tendrías que anunciarla, Elliot? Si lo hago, Jorge, tiene que ser pronto, porque... O sea, ¿estamos semanas? Creo que sí. Sí, yo diría semanas. Tenemos que hacer una decisión. Estamos haciendo encuestas. Ya hicimos una encuesta en el... ¿Se puede saber cómo están los números? No, porque me van a regañar si digo toda la información. Pero te sientes pero optimista. lo que yo he visto me hace sentir muy bien. Pero también estoy llamando a personas a ver si me apoyan. Y lo que yo he encontrado ahora es que republicanos, independientes y demócratas les gustaría ver un cambio en este distrito. Si yo estuviera como asesor político, te diría que quizás algunas de tus principales debilidades es que nunca has sido político. No. Nunca Y van a decir, Elliot puede tener muy buenas intenciones, pero no tiene ninguna experiencia política. Eso sería uno. Lo otro, yo no sabía lo de tu viaje a Cuba, pero no te pueden acusar de haber ido a Cuba y al haber ido a Cuba apoyar al régimen. Bueno, yo nunca he ido a Cuba a apoyar el régimen. Yo siempre, las veces que fui a Cuba, siempre una de las primeras cosas que hacía es entrevistar a los disidentes. Yo entrevisté a Osvaldo Payá. Yo fui el primer periodista que vio las peticiones que recaudó Osvaldo Payá. Nunca se me olvida, en el año, creo que era 2002, que yo fui a su casa y Osvaldo Payá había acabado de colectar las peticiones y lo tenía, me acuerdo que tenía escondida en su casa, en unas bolsitas de Publix. Tenía bolsitas de Publix y de Walmart ahí en su casa y me las enseñó, las peticiones, pidiendo unas elecciones libres. Y cuando yo fui con Eso era peligroso. Jesse Ventura, sí, claro, mira lo que le pasó a Osvaldo Payá. ¿Te acuerdas de Jesse Ventura? Claro. Cuando fue a Cuba? Y en ese entonces vino Fidel Castro y yo le pregunté sobre el proyecto Varela. Le preguntaste a Fidel Castro, la cual él no la contestó, porque tú sabes... igual que yo, que Fidel Castro no contesta preguntas. Pero le hiciste la pregunta. Le hice la pregunta. En otra ocasión, en la cumbre hispanoamericana, la que fue en La Habana, sí, que yo la cubrí, traté de entrevistar a Fidel Castro y los guardaespaldas de él me bloquearon y me empujaron. Entonces, compara eso a cuando María Elvira fue a Cuba y estaba ahí sentada con Fidel Castro, casi sateando con él, y comandante, qué romántico ha sido tu vida. ¿Me traduces el satear en cubano? ¿Qué significa? Flirting. Okay, ¿Tú estarías dispuesto, y otra de las debilidades o retos, Elliot, sería, si tú te lanzas en contra de una candidata republicana, sí, Trump va a ir por ti. Oh, sí. O sea, Trump te va a atacar a ti. Van a ir por ti. Sí. Inclusive, cuando yo hice el video con Mike Fernández sobre los inmigrantes, yo dije en mi video que el silencio no es liderazgo, que nuestros congresistas se están quedando callados viendo todos estos abusos y muertes de ciudadanos americanos. Esta acusación es fuerte. O sea, ¿tú crees que los congresistas no están hablando? No, claro que no. Con los abusos que le están pasando a los inmigrantes, ¿tú crees que María Elvira Salazar ha alzado su voz para decir que esto no debe estar pasando? Ella lo que dice, yo pensaba que esto era solamente para los bad hombres, pero Trump dijo cuando estaba en campaña que él quería deportaciones masivas. ¿No es verdad? Deportaciones masivas. Pero nadie pensaba que ir contra los cubanos o los venezolanos. Cubanos, mira, contra nadie merece ser tratado de esa manera, Jorge. Ok, insisto en que hemos invitado a María Elvira y vamos a ver si acepta la invitación. Elliot, estoy seguro que no te imaginabas este cambio en tu vida tan rápido, ¿no? No me imaginaba. Pero te veo tranquilo, te veo contento. Sí, muy tranquilo. Te digo, lo quiero hacer, Jorge, porque si no lo hago, voy a seguir molestado, voy a seguir deprimido, voy a pensar que el país que le dio esa gran oportunidad a mis padres se está perdiendo. ¿Y quién soy yo a negarle esa oportunidad a otros inmigrantes que vengan para también trabajar como mis padres?
Acuérdate, mi papá trabajaba en una bodega, mi mamá costurera, después vinieron aquí, mi mamá trabajó en un colegio, la cafetería de un colegio, mi papá era un hombre de negocios y tenía su negocio en Nueva York, se hizo dueño de la bodega, creció el negocio, lo vendió y invirtió en buenas raíces aquí en Miami, así que tenía varias casas que alquilaba, pero a la misma vez trabajó en Coral Gables High School como haciendo mantenimiento. Entonces mis padres siempre trabajaban y mucha gente me dice, oye Elliot, tú trabajaste tantos años en la televisión aquí en Miami. Y yo digo, bueno, debe ser por mis padres, por ver a mis padres que trabajaron tan duro, ¿verdad? Y nunca pararon. O sea que el éxito de un retiro, el éxito después de trabajar en la televisión está en una vida con un propósito. Yo creo que sí. Seguir con un propósito. Sí. Elliot, gracias por estar aquí. Gracias a ti, mi amigo. Y nos cuentas, si te lanzas, te volvemos a invitar. Ok, gracias. Y a María Elvira también. Ok. Y a ver qué pasa entre ustedes. ¿Cómo no? Sale pues, Ok. gracias. Pues a ver qué pasa aquí en la Florida entre Elliot Rodríguez y María Elvira Salazar. Muy bien, muchos de sus comentarios tienen que ver con la entrevista exclusiva que tuvo Maite Interiano con el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Tommy nos dice lo siguiente: siempre fue inocente, el mejor presidente que tuvo Honduras. Este es uno de los comentarios, por supuesto, positivos para Juan Orlando Hernández. El siguiente comentario dice, Maite, qué buena entrevista. Juan Orlando Hernández es culpable, aunque lo perdonen. Continuamos. Carla Cruz nos dice lo siguiente: aunque llore lágrimas de sangre, no le creo nada a Juan Orlando Hernández. Y el último es de Senia, que dice lo siguiente: no importa lo que digan los demás, Juan Orlando Hernández sigue adelante y demuestra tu inocencia. Que Dios te bendiga. Estos son 4 comentarios, 2 a favor y 2 en contra. Gracias por estar ahí, gracias por confiar en nuestro periodismo. Así veo las cosas.